¿Y qué tal todo? Bien, casi todo, casi todo bien, Ignasi. Sí. ¿Alguna duda? Muchas. Una grande, que es la primera, ¿no? La primera de todos los días, ¿no? Me siento a trabajar en las mañanas, siempre en las mañanas, y está esa gran duda que hay que vencer, ¿sí? O resolver, que es por qué hago lo que hago, ¿no? ¿Por qué sigo haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué escribo? ¿Por qué digo? Yo creo que quizás el caso del escritor, o el oficio del escritor, ¿no? El oficio de escribir todos los días, porque yo eso hago todos los días, nos enfrenta o nos obliga a enfrentarnos a esa duda mucho más de frente, ¿no? Que otros trabajos. ¿Por qué hago lo que hago? Es la duda que tengo desde que empecé, y que está ahí todos los días. No se va, no se resuelve, ¿no? La ves y de alguna manera trabajas alrededor de ella. Hay días que te vence a ti. Hay días que te crees vencido por ella y luego algo pasa y ¿no? Haces como un pacto con ella, o un baile, ¿sí? Haces las paces, te deja trabajar un poco y luego al día siguiente empieza de nuevo, ¿no? Es la gran duda. ¿Por qué escribir, no? ¿Estás seguro de que quieres seguir escribiendo? No. No. Nunca. Es lo mismo, ¿no? Es casi como que te despiertas todos los días como Bill Murray en ¿cómo se llama en español la película? Groundhog's Day, ¿no? Y todos los días son las 6 de la mañana y es la misma musiquita y todos los días está esa cosa frente a ti. O sea, casi que tienes que aprender a escribir todos los días de nuevo, ¿sí? O sea, lo que hice ayer no sirve de nada hoy. Fue ayer. Mi último cuento, mi último libro ya quedó, ¿no? Hoy empiezo con esa incertidumbre, esa fragilidad, ¿no? De no dar por hecho de que sé qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, y casi que aprender de nuevo, convencerme de nuevo, empezar a caminar de nuevo. No hay seguridad, no. ¿Cómo empezar a escribir no sabiendo hacia dónde va la narración? Con una imagen. Siempre empiezo con una imagen, no con una narración en mente, no con una historia
cuajada, no con un panfleto, no con una idea, no con una filosofía, no con una política, con una imagen. Tengo una imagen a la que quiero llegar, ¿sí? Pero no sé pintarla, no sé fotografiarla. Casi siempre es una imagen de mi infancia, no siempre, pero casi siempre, ¿no? Una impronta de mi infancia, algo que recuerdo, un rostro, un tatuaje, ¿no? Tatuaje de mi abuelo en el antebrazo, una broma, la broma de mi abuelo sobre el tatuaje. Hay una imagen que tengo enfrente, no clara, pero enfrente, ¿no? A veces la imagen es emotiva y lo que quiero entonces es pintarle una imagen emotiva al lector. Y empiezo entonces a caminar hacia esa imagen. La narrativa es lo que se da en el camino, ¿no? Lo que se me da en el camino. No soy yo el que plasma eso. Es una manera de escribir, creo yo, muy de cuentista, ¿no? Que es lo que esencialmente soy, no de novelista, que quizás tiene ya más panorama, ¿no? Más planificación, una arquitectura que va a seguir. Yo no. ¿no? Es una improvisación en marcha, algo más cerca a la música, al jazz, mi manera de escribir. Pero es eso, de nuevo, empezar con la página en blanco, con una sensación de incertidumbre, de desasosiego siempre, ¿no? Y caminar hacia esa imagen. ¿Qué se le puede pedir, qué se le puede responder a un padre que quiere vengarse de su hijo? Tu pregunta es injusta, porque no tengo hijos. Solo puedo hablar como un hijo, no como un padre, ¿no? Y he escrito entonces solo como un hijo, no como un padre. Lo cual probablemente pesa en mi escritura, ¿no? El no ver el mundo a través de la óptica de haber tenido hijos, de comprender la relación desde ambos lados, ¿no? Padre e hijo, sino solo de un lado. Entonces escribo sobre esa relación, y lo hago mucho, como un hijo, ¿no? Que quiere vengarse de su padre, no como un padre que quiere vengarse de su hijo. ¿Logró usted finalmente vengarse? Estoy en ello. Claro, es matar al padre, ¿no? Más que vengarse del padre, es matar al padre como figura, como autoridad, ¿no? Mi entrada a la literatura fue así. Yo soy ingeniero, ¿no? Siempre fui ingeniero, desde niño. Muy ordenado, muy sistemático, muy bien portado, ¿no? El primogénito. Y descubro la literatura cuando tengo 28 años. Descubro los libros cuando tengo 28 años, ¿no? Yo no leía, ¿no? Leía números. Era mi lectura era, ¿no? La matemática. Y a los 28 años descubro la lectura, por accidente. Caí. Después de una serie de tropezones, caí en la literatura. Y empiezo a leer, leo mucho,
2, 3 años, ¿no? Llenando de una manera obsesiva, sin pensar en escribir, sin pensar en ser escritor, nada de eso. La consecuencia fue escribir de este proceso. Pero yo sabía, Ignasi, que para poder dar ese último paso era necesario quitar del camino la figura del padre, ¿no? El padre estaba demasiado presente, ¿no? En el paso hacia poder decir lo que yo tenía que decir libremente. Entonces, más que vengarse del padre, es matar al padre, ¿no? Y en mi primer libro mato a mi padre. Se llama Saturno, de Goya, ¿no? Saturno devorándose a sus hijos. ¿Y entonces qué viste? Que las cosas no cambian, ¿no? La gente, no sé por qué, cree que después de escribir uno está mejor. No, la literatura no es autoanálisis, psicoanálisis, catarsis, como quieras llamarlo. Después lo que ves es que tal vez ves más, pero las cosas siguen igual, ¿no? O sea, ahí sigue el padre. ¿Qué hace un niño, Eduardito, que es excluido por unos y excluido por otros y odiado por unos y por otros? La próxima vez ponme un diván, ¿sí? Y hacemos una sesión de, ¿no? Freudiana. La pertenencia, o en mi caso la no pertenencia, ¿no? El no pertenecer ni a unos ni a otros, el estar siempre viendo desde fuera en el graderío, ¿no? Pero no te dejan jugar en el partido. Es una sensación que yo tengo desde niño, ¿no? Nacido en Guatemala, pero no llego a ser guatemalteco. No llego, ni para ellos ni para mí, ¿no? Siempre estoy, pero no estoy. Crecí en Estados Unidos, pero no soy norteamericano. Soy de una familia judío y árabe, pero para unos no soy y para los otros tampoco. Entonces esta manera de vivir siempre como de nómada, ¿no? Como flotando, una extranjería permanente, incluso de la lengua. Yo escribo en español, pero pienso en inglés. Entonces no llego finalmente a pertenecer a una lengua. Sigo estando entre dos profesiones, en realidad, ¿no? Soy muy ingeniero. Estoy en la literatura, pero soy de la literatura. O sea, no me sacudo de esa sensación de no pertenecer, ¿no? De no tener una casa. No tengo una casa. Añoro una casa, ¿no? Pero no la tengo. Quizás por eso las raíces se vuelven tan importantes, ¿no? La búsqueda de raíces en lo que escribo. ¿Tu apellido de dónde proviene? Halfon es la mitad de mi apellido original. No sabías, ¿no?
El apellido original es libanés, judío libanés, y era algo así como Atiye Halfon. Y cuando mi bisabuelo llegó a Nueva York, el oficial de Ellis Island lo cortó a la mitad, le quitó la primera parte y se quedó como Halfon. Lo curioso es el significado de la palabra. Mi abuelo, Halfon, siempre nos decía que era una palabra hebrea que quiere decir cambista, ¿no? De dinero, de banquero, etc. Sí y no. Es una palabra persa que quiere decir aquel que cambia de vida, como de ingeniero, escritor, etc. Muy interesante, ¿no? Pero, para contestarte finalmente, Líbano. ¿Y tu abuelo materno? Polaco. Tenenbaum. Árbol de Navidad, ¿no? Polaco de Lodz. Wódź, dicen en polaco. Lodz, dicen en yiddish. Llega a Guatemala después de la guerra, después de 6 años de campos de concentración. Estuvo en campos de noviembre del 39 hasta que se liberaron en el 45. Sobrevivió, el único de su familia que sobrevivió. Suerte, sí, y su edad. Tenía 18 años, trabajó mucho. Ya estaba en edad de trabajo físico. Y llega a Guatemala y se queda, ¿no? Nunca vuelve a Polonia. Jamás. Jamás vuelve a hablar polaco. Hablaba alemán antes que polaco. Y nos prohibía ir a Polonia. Para él era el pueblo que lo traicionó, ¿no? Que lo entregó. El año pasado fui a Polonia con un papelito amarillo en donde antes de morir él me anotó su dirección, justo antes de morir. Mi herencia, ¿no? Tengo un papelito amarillo. ¿Qué pasó con aquel boxeador polaco también disfrazado de Sherdad? Hace poco me di cuenta, Ignacy, que yo vuelvo casi en todos mis libros a Sherazad, a la historia de Sherazad, a la manera de escribir de las 1001 noches. Y al gran tema, ¿no?, de sobrevivir a través del lenguaje, de la escritura, y la impotencia del lenguaje, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? El lenguaje que nos salva y que al mismo tiempo no logra decir todo lo que queremos decir. El escritor sabe que no puede decir lo que quiere decir, lo sé, pero ahí voy, ¿no? Y sigo intentando, y me sigo tropezando y pegando contra la pared. Es una situación que se da simultáneamente. Entonces un boxeador polaco que aparece por ahí, o que no aparece por ahí, más bien, que es una figura que se ha vuelto emblemática en mis libros. No empezó como tal, pero se ha ido creciendo en tamaño. Ejemplifica o es metáfora de esta situación, ¿no? Un boxeador que no boxea, sino que usa el lenguaje para salvar. Sherazad.
no te consideran judío y tampoco crees en Dios. ¿Qué quiere decir eso? Creo que hoy sí creo en Dios. Depende del día. Igual como en el judaísmo. Soy judío si me conviene. ¿Sí? Si no, no. Soy guatemalteco si me conviene. Soy árabe si me conviene, ¿no? Soy norteamericano si me conviene. Español, tengo pasaporte español, tú lo sabes. Son disfraces o máscaras que me quito y me pongo si es necesario, pero no son más que eso, ¿no? Son como partes de mi vestuario o diferentes vestuarios que puedo quitarme y ponerme. Y al ponérmelos, algo cambia, ¿no? Si estoy en Guatemala o si necesito jugar el papel guatemalteco, empiezo a hablar como guatemalteco. Cambia el acento un poco. En España hablo como español. Si estoy entre judíos, puedo entrar a ese jueguito judío. Igual entre árabes, ¿no? Yo crecí en una casa, la casa de mis abuelos era una casa árabe, con todos los aromas y las comidas y demás. En Estados Unidos parezco absolutamente norteamericano. Paso desapercibido, ¿no? Hablo como ellos, me visto como ellos. O sea que depende del día, de la situación, de lo que necesite. Selig, ¿no? Se acerca. En términos humorísticos, en términos filosóficos, Wittgenstein escribió sobre esto, ¿no? El judío como camaleón, el poder adaptarse a la situación para sobrevivir. Es una estrategia de sobrevivencia. No sé en dónde está Dios en todo esto. No sé si está. A veces sí. A veces no. ¿A quién andas buscando? Siempre a alguien. Más que buscando es persiguiendo, ¿no? Lo cual implica una búsqueda, pero es más una persecución. Casi siempre, ¿no? Escribo, estoy haciendo ahora un recuento. Mis libros son libros de persecuciones. Generalmente viajes, ¿no? A Israel, a Serbia, a Italia, a Nueva York, incluso a Guatemala, ¿no? Cuando es a Guatemala es como ir a otro país para mí. Y al mismo tiempo es un viaje hacia adentro, ¿no? O es más eso, es una persecución de algo o de alguien y al mismo tiempo una persecución de algo que estoy buscando comprender de mí mismo. Es una persecución de muchos personajes que son como espejos, ¿no? El único personaje en mis libros es Eduardo Halfon. El único. Todos los demás son espejos, son despistes, pretextos. Todos. Hay una persecución constante
e interna, creo. ¿Y quién es? Es el que tú quieres que sea. En tu sueño niegas ser judío, niegas tus raíces, tu tradición, tu herencia, niegas todo con tal de salvarte. ¿Ese es tu sueño recurrente? Uno de ellos. Tengo varios. Uno de ellos es ese, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a negar, mentir, traicionar con tal de salvarnos? ¿No? ¿Qué situación nos va a hacer incluso traicionarnos a nosotros mismos? Más que un sueño, es una pesadilla, ¿no? En donde estoy en una situación límite, en un avión, secuestrado, con una pistola en la cabeza, ¿no? Y niego ser lo que soy. Con tal de salvarme, o para salvarme. Digamos que hay una salvación ahí con S minúscula, ¿no? Salvarme del secuestro, pero también hay una salvación con S mayúscula, que en español funciona también, no sé si en otros idiomas, ¿no? Usar la palabra con ese doble sentido, con ese doble juego, ¿no? De salvación y salvación. ¿Quién se salva? ¿Cómo se salva? ¿No? ¿Qué mentira adopto o qué fantasía adopto creer que me dará la salvación? ¿No? Son fantasías, son ideas, son creencias que incluyen negaciones, ¿no? Negar el otro para salvarme. Una pirueta. Sí. ¿Ahorita? ¿Quieres que haga una pirueta? No sé si... No digo una pirueta. Salvarse. Eso. Sí. Sí, no lo había pensado así, pero sí, claro. Claro, ¿no? Es un acto casi cómico, ¿no? O sea, la imagen de alguien haciendo una pirueta circense, ¿no? De un circo. Pero que en el contexto de mi libro, La pirueta, tiene el sentido de la salvación, ¿sí? No lo había pensado. ¿Qué significa cuando un gitano de repente hace una pirueta? No sabemos. Puede tener muchos significados. O, según descubrí, en Serbia, tiene muchos significados. Pero digamos que para mí el significado de la pirueta en un gitano, de un gitano haciendo una pirueta,
era el motor, ¿no?, que me llevó a Serbia, que inició esa persecución de un pianista gitano. Pero poco a poco fui descubriendo de que un acto no tiene una verdad, ¿no?, una sola verdad, una sola razón de ser. Un acto es más líquido, más intangible, ¿no? O sea, buscar la razón de ser de un acto es baladí, es inútil, ¿no? O sea, como un solo acto, Ignacio, un solo, aunque ese acto sea cómico, ¿sí?, como hacer una pirueta, llega a ser como un crucigrama de respuestas, ¿no?, de significados que se van intercruzando y apoyando unos con otros, pero no hay un solo significado. Y yo creo que esto a la hora de escribir para mí es importante, y a la hora de leer también, ¿no? El escribir sin dogma, el leer sin buscar el porqué de un acto, ¿no? Creo que la literatura se sale de todo eso, o debe salirse de todo eso, ¿no? Plantear la duda, plantear la pregunta o las preguntas, abrir el crucigrama de respuestas, pero no dar la respuesta y no creer que nos dará la respuesta. Anti-ingeniería. ¿Te gusta el jazz? Sí, está fácil. ¿Qué jazz te gusta? Me gusta el bebop especialmente. Tengo algo con esa yo creo que esa etapa, la mayoría de los cuales tocó aquí en Beaux-Arts, me acabo de enterar. Miles Davis y compañía, todos estuvieron por acá. No sé qué es de esa etapa del jazz. Porque no es solo esa música que me atrae mucho, ¿no?, Charlie Parker y demás, sino lo que implica esa música. Hay un rompimiento con lo anterior, dramático, ¿no? O sea, escuchar a Charlie Parker es revolucionario, es un tipo de sedición lo que él causa, ¿no?, un sismo adentro del jazz. Eso me llama poderosamente la atención, ¿no? El romper esas partituras, el tocar en disonancia como Monk, ¿no? ¿Existe realmente un lugar limpio y bien iluminado? ¿O esta metáfora es una metáfora de algo más? Bueno, empecemos citando a Hemingway, ¿no? No es mía esa frase, es de Hemingway. O digamos que la implicación de tu pregunta es un cuento de Hemingway. Yo creo que el destello de luz o un destello de algo, ¿no?, limpio, de esa brillantez, está siempre ahí, ¿no?, cuando escribo. El ir tras ese espacio
esa pureza, ¿no?, inalcanzable, pero que ahí está, que se intuye, existe. Sí, yo creo que existe. Es inalcanzable, pero existe. ¿Estás listo para medir el abismo? Casi. O por ratos. Digamos que prevalece un sentimiento de cobardía, ¿sí?, en mí. Diplomacia, no decir ni hacer las cosas con total sinceridad, hipocresía, ¿no? Pero cuando escribo, no. Cuando escribo hay, quizás por esos disfraces que me quito y me pongo, ¿no?, hay una voz que no es la mía, pero que viene de mí y que puede hablar de temas que yo no me atrevo a hablar, acercarse a abismos a los cuales yo no me atrevo a acercarme, decir las cosas, hacer, ¿no? Y sucede cuando estoy escribiendo. Y sucede de una manera espontánea. Yo me doy cuenta hasta mucho después, ¿no?, que, por ejemplo, esa voz empezó a opinar sobre Guatemala o sobre Israel y Palestina. Abismos a los cuales yo no me acerco. Es curiosa la ficción, ¿no? Muy, porque todo esto que te acabo de decir es a través de la ficción, es a través de una mentira. Es una mentira, ¿no? Pero no es solo una mentira. O sea, una mentira es bruta, es burda, ¿sí? Mentir. La ficción implica todo eso, pero en un plano más sublime. Y es esa sublimación que la eleva de alguna manera, ¿no? La vuelve efímera, la vuelve aérea, ligera, ¿sí? Tu palabra curiosa se queda corta. Es incomprensible la ficción. Es un misterio total, ¿no? ¿Por qué la ficción nos hace sentir lo que nos hace sentir? Como lectores, ¿no? Me incluyo, obviamente. Sé que lo que estoy leyendo es un invento, es una quimera, ¿no? Una quimera. Pero me dejo llevar, ¿no? Elevar, hundir. ¿Qué es? ¿Qué tiene la ficción y la literatura que nos hace sentir lo que sentimos? Ningún escritor sabe. Ninguno. Ningún escritor sabe por qué funciona lo que él hace o lo que ella hace. ¿No? No hay fórmula, no hay guión.
Y ahí reside esa incertidumbre del proceso, ¿no? Ese desasosiego de la página. Lo que hice ayer funcionó ayer. No sé cómo lo hice. Hoy tengo que hacerlo de nuevo. No se sabe. Y está bien que no se sepa. Gracias. ¿A ti?